Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vía. Y hoy estoy muy contenta porque tengo el honor de tener en el programa a alguien muy especial para mí. Ella es Claudia Terán y les voy a leer un poquito de su vida. Claudia Terán es psicóloga con bases psicoanalíticas. Ha transitado por más de 27 años en diferentes áreas: la educación, pedagogía en escuela que van desde el jardín de niños hasta universidades. También estudió la carrera de canto en Bellas Artes. Y todo esto la hizo llevar a entender el pensamiento, cómo se desarrolla el cerebro, la intuición y la sensibilidad. Y le empezaron a interesar terapias alternativas como la musicoterapia, la risaterapia, qué interesante, ¿no? Eso justo lo vamos a hablar hoy. También la biodescodificación, la numerología y las constelaciones arquetípicas. Y también hablaremos de las constelaciones. Ella se da cuenta que en muchas ocasiones todo se reduce al inconsciente, que algunas filosofías también le denominan alma, y que la intuición, desde su punto de vista, es la representación máxima de la inteligencia humana. También se ha apoyado con el arteterapia y la musicoterapia como métodos de autoconocimientos. En cada una de estas tecnologías del pensamiento ha viajado, adentrándose a vivir la experiencia desde comunidades autosustentables por Sudamérica y México, y hasta las teorías más innovadoras de España, Francia y Estados Unidos. Claudia, bienvenida a Vía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Bianca. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en tu programa. Siento que es una de las aportaciones más importantes que puede hacer el ser humano para que se desarrolle la conciencia de nuestra comunidad, en nuestro planeta. Entonces, te agradezco la gran misión que tienes. Muchísimas gracias. Gracias por aportarnos esta benevolente intención amorosa de tu parte y regalarnos un poquito de tu experiencia y tus conocimientos y de tu tiempo, además, que es tan valioso. Ahora, empecemos el día de hoy. A mí me encantaría tocar el tema de las constelaciones, Clau. Que tú las explicaras, para qué sirven, en qué sirven a tus pacientes, o en qué sirve como desarrollo para evolucionar o para encontrar algo que uno no entiende de uno mismo. Así lo veo yo en mi experiencia cuando las he hecho. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares surgen por una combinación de influencias de corrientes psicológicas. Está la corriente como la terapia sistémica, la terapia psicoanalítica junguiana, y sobre todo está, digamos, lo que muchos le plantean como una pseudociencia, que son las terapias de intuición. Estas terapias de intuición utilizan la intuición como una de las bases para poder leer al ser humano. Entonces, toda esta combinación de cosas la consideran también ciencia. Hellinger es el que puede condensar todos estos tipos de corrientes y convierte a la constelación familiar como una lectura de tu sistema. Como, ¿qué pasó en el pasado de la vida de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que ahorita en este momento está influyendo en tu vida? Se utiliza digamos, como un grupo de personas. Está el constelador, que es la base de todo, y la persona que va a constelar. Son dos individuos que están en contacto a través de la intuición, están en contacto para poder leer el sistema familiar. Después se pueden utilizar un grupo de personas que son las que van a representar a tus abuelos, a tu madre, a tu padre, o pueden representar también una emoción, o pueden representar una circunstancia. A ver si entendí bien, y compararlo con lo que yo viví en algún momento. Entonces tú llegas, hay una guía que es la consteladora, tú bien, que van a constelar, y entonces yo lo he hecho sin personas y con personas. Había personas y de repente van surgiendo, de acuerdo a la intuición, como dices, quién va jugando el rol de cada quien, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí. Mira, cada quien va eligiendo de manera intuitiva quién va a representar a quién dentro del sistema familiar.
Puede ser el sistema familiar o puede ser también una situación de trabajo o puede ser una situación en la comunidad o en el mismo planeta. Cada quien vas a elegir a alguien que va a representar eso que para ti está generando un conflicto. Se puede hacer a través de personas, o también se pueden hacer a través de muñecos, o se pueden hacer a través de símbolos. La cuestión es que esto va a proyectar algo que tú necesitas acomodar dentro de tu sistema orgánico, de tu sistema familiar inconsciente. Por eso las constelaciones familiares no se consideran, como una ciencia, pero a mí me han servido muchísimo. ¿Por qué? Porque han ayudado a que la persona vea, en el jardín de niños utilizamos mucho la imagen del bulto, ¿sí? O sea, tú cuando representas un símbolo, por ejemplo el 1, le muestras a un niño una manzana y le dices, esta es una manzana, es un símbolo. Entonces el niño ve en bulto el número 1 y después lo decodifica en su cerebro. Es lo mismo en una constelación familiar. Tú ves en bulto, o sea, con una persona que está representando lo que sientes, ves en bulto lo que está sucediendo en tu inconsciente. Entonces lo simbolizas afuera y eso decodifica tu inconsciente y lo dejas salir. Eso hace que se resuelvan cosas que muchas veces no se pueden resolver con una terapia de charla o con una terapia hablada o con una hipnosis o con otro tipo de terapia alternativa, ¿no? Decodifica, esa es la palabra. Ajá, exactamente. Ah, muy bien. Y entonces, por ejemplo, aplicarlo ahorita que estamos en estos encierros y no podemos ir a visitar a una terapeuta como tú en constelaciones familiares y hacer toda esta dinámica grupal, ¿cómo lo podríamos resolver? Por ejemplo, si hacemos una terapia por estas plataformas que utilizamos hoy en día, ¿no? Con llamadas. Sí, mira, por ejemplo, nosotros podemos poner una tabla con diferentes muñecos y la persona puede ir eligiendo cómo poner al muñeco, cómo colocarlo dentro de la tabla, y eso puede ayudarnos. Claro, no es la misma situación que se produce cuando estás de manera personal, ajá, pero sí la persona que está observando también genera una proyección de su inconsciente ante lo que está poniendo, las posiciones, la situación del muñeco. Muchas veces tienen hasta representaciones, ¿no? Los muñecos pueden ser piratas, pueden ser policías, pueden ser amas de casa, pueden ser lo que sea, y entonces ellos eligen qué es lo que quieren, a qué muñeco. Y nos dice mucho como consteladores qué es lo que está representando. Y entonces ahí se manifiesta muchos issues, muchos problemas internos que no los tenemos en nuestro consciente. Salen a flor. Claro. También claro, como es una terapia muy flexible, no tiene tantas reglas como en el psicoanálisis o como en la terapia formal, entonces puedes utilizar cartas. Hay unas cartas que se le llaman las cartas del alma, que tienen imágenes que representan emociones, entonces también le puedes pedir que elija una carta y que la coloque en determinada manera, y entonces es una manera de leer el sistema. Uh-huh. Órale, Claudia, qué interesante está esto. Yo había hecho alguna constelación en persona, pero no sabía sobre los muñecos y las cartas. Entonces, esto, uh-huh, y ahorita que hablaste de niños, esta terapia puede estar muy bien enfocada hacia los niños, porque el manejo de juguetes, el manejo de colocar cosas, ellos traen su subconsciente como muy a flor de piel, no sé cómo explicarlo, ¿no? De manera profesional, pero ellos, bueno, explícanos tú este tema con los niños. Mira, por ejemplo, la terapia de juego es una de las terapias más enriquecedoras que se puede hacer como terapeuta infantil. Es una psicoanalista que durante mucho tiempo trabajó en terapia de juego. Plantea que el niño proyecta de manera muchísimo más pura sus símbolos y sobre todo su inconsciente. Entonces al niño le pones cuadritos, le pones Lego, le pones cualquier tipo de juego
para armar, y ellos te arman todo, te arman casas, te arman puentes, te arman, etcétera, y eso es una representación de su mundo interior. Si te arman un puente, están hablando de una situación en la que el padre y la madre tienen un conflicto y ahí hay una situación también de erotización. O sea, cualquier cosa es un símbolo para ellos. Le pones una casa de muñecas y ellos empiezan a colocar todo, y a través de eso tú te das cuenta de qué es lo que están representando, cuál es el conflicto nuclear. Entonces, creo que muchas de las bases de este tipo de constelaciones arquetípicas fueron basadas en la terapia de juego en función de los niños. Ay, qué bien, qué buena herramienta. Esto que estás dando también. Una herramienta increíble. Es una gran herramienta. Y me gustaría que nos platicaras un poco de la musicoterapia, terapia. Yo no la vi, ahí sí, nula del tema, porque nunca he tomado una terapia de musicoterapia o risoterapia. ¿Nos podrías aportar algo sobre esto? Y mira, en la musicoterapia, estudié la carrera de música de la licenciatura en canto de ópera. Entonces, para mí era muy importante la emisión del sonido. Cuando empecé a estudiar musicoterapia, estudié lo que es la voz primigenia. Cuando tú naces, echas o sea, se le llama el grito primigenio, que es un sonido que la mamá inmediatamente codifica en su cerebro, en la parte límbica, en la parte del timo, y se genera una relación entre madre e hijo, porque el hijo también reconoce la voz de la madre y la madre del hijo. Así puedes estar en una fiesta con 60 niños, tú escuchas perfectamente cuál es tu hijo el que está llorando. Si está llorando, si está riendo, si está gritando. ¿Por qué? Porque se genera ese vínculo. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en la terapia vocal, que es parte de la terapia, de la musicoterapia, es generar que la persona reconozca su propia voz. Los timbres, ¿sí? Cuando tú identificas inmediatamente a la madre, generas un timbre para que la madre te localice. Pero ese timbre de voz se va modificando también según la necesidad familiar o del sistema de la madre, ¿sí? Para que ella te vaya reconociendo a través de la evolución que vas teniendo como niño y después como adulto. Entonces, tu timbre de voz es una combinación de timbres que tú vas aunando para que tengas un mejor vínculo con tu familia. Muchas veces también tiene parte genético, o sea, la parte de tu timbre de voz tiene que ver con la genética, pero se va formando. Entonces, cuando yo tengo terapia vocal y la persona empieza a encontrar su propia voz, muchas veces son voces escondidas, así como voces muy agudas en un hombre, que son porque tienen que representar una imagen más débil ante la madre o X. Entonces yo les ayudo a encontrar su voz masculina, y a las mujeres, por ejemplo, que se sienten débiles o que tienen un problema de autoestima, les ayuda a encontrar su voz fuerte de mujer, ¿no? La voz de autoestima, la voz de amor propio, y también a través de escucharse en el micrófono y de cantar, ellos pueden encontrar su expresión emocional, o sea, cómo expresan sus emociones. De cantar, aunque uno no sea cantante y uno no cante bien, es parte de la terapia, ¿no? Exactamente. O sea, los hago cantar aunque no les guste cantar. ¿Por qué? Porque el escuchar tu propia voz era que tú te des cuenta qué es lo que haces, qué es lo que hablas. Se le llama esto atención o alerta consciente. Cuando tú estás hablando, se genera una conexión entre lo que hablas y lo que escuchas de ti. Entonces eso genera mayor coherencia a nivel inconsciente. Cuando tú te escuchas en un micrófono, entiendes quién eres, porque puedes escucharte. Y escuchas también lo que dices. Muchas veces estás diciendo, hablando y hablando y hablando, y ni siquiera sabes qué es lo que estás diciendo. Esto ayuda a que también tengas una conexión entre lo que haces, dices. ¿Sí? Es una conexión entre la coherencia entre lo que dices y haces. Okay. Y la musicoterapia, esto de encontrar tu voz real, ¿de qué aporta? ¿Qué aporta hacia Primero autoestima, autoconocimiento, porque muchas veces hay
con alguien acerca de que estás deprimido o estás enojado o tienes un conflicto. ¿Sabes? Hay una historia preciosa de una cantante de ópera que pierde a su hijo y pierde la voz. Pero a través de una terapia vocal con un maestro de canto, ella va recuperando su duelo, se va recuperando del duelo, pero va recuperando la voz y encuentra que hay unas cualidades de la voz que se le llaman armónicos, y encuentra que su voz se enriquece de dolor. O sea, de no poder hablar, estar afónica, ¿Voz que encuentra que su voz qué? enriqueció a través del dolor. O sea, el dolor produjo un armónico que enriqueció su voz como cantante. Entonces fue mejor después del dolor. Es algo, tremendo, porque hasta se me pone la carne de gallina de entenderlo, cómo vas enriqueciéndote a través de todas las etapas de tu vida, cómo influye también en la más, cómo se cierra la garganta, cómo se generan nódulos, cómo se abre tu garganta, cómo colocas el sonido. Muchas veces colocas el sonido hacia arriba o lo haces muy nasal, o todo eso tiene que ver con tu personalidad, y el entenderlo te ayuda también a conocerte a ti mismo. Ay, qué bonito está eso. Esa me la voy a echar contigo, Claudia. Claro que sí. ¿Y la risoterapia? Bueno, la risoterapia también es un método proyectivo, es una alternativa, y se utiliza a través de técnicas, sobre todo de comedia. Lo importante aquí es mostrarte lo más vulnerable que puedas. Uno de mis maestros se llama Andrés Aguilar, que es uno de los más importantes médicos de la risa de México. Más bien fue el que originó risaterapia o médicos de la risa en México. Él nos decía que entre más tonto seas, es mejor para hacer risaterapia. O sea, entre más errores cometas, entre más vulnerable seas, es mejor, porque cuando llegas con una persona... Durante la terapia, obviamente, durante la terapia. Claro, exactamente. Bueno, también, La vida. Porque eso te hace ser inocente y puro. Pero bueno, o sea, entre más vulnerable te muestres con los pacientes o con la persona con la que estás trabajando, esa persona baja su nivel de defensa, porque cuando tú te muestras como médico, como psicólogo, psiquiatra o X, estás poniéndote en un estatus mayor que el otro. Entonces la persona se siente muy vulnerable ante eso. Pero cuando tú te muestras vulnerable y la otra persona puede entender, ¿sí?, que eres un ser humano y que te equivocas y que te enfermas igual que él, y entonces baja su vulnerabilidad, o sea, digamos lo que sus mecanismos de defensa bajan, y entonces se muestra más natural, y entonces tú puedes intervenir más en la risa. La risa se ha considerado que es una de las terapias que tienen mayor eficacia para subir el sistema inmunológico. ¿Sabes? Cada vez que tú generas una carcajada, inhalas una cantidad de oxígeno que oxigena tu cerebro, oxigena todo el sistema circulatorio, y eso produce, ¿sí?, que tu sistema inmunológico suba. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado con niños en hospitales pediátricos, nos piden que vayamos a determinada hora, porque cuando ponen, por ejemplo, la quimio o cuando hacen una diálisis, los niños aceptan mejor la quimioterapia o el tratamiento después de una sesión de risoterapia. Entonces, es muy, muy importante entender que, aunque no hay un doble ciego que es lo que te ayuda a entender científicamente que hay un efecto curativo, intuitivamente nosotros los terapeutas alternativos siempre sabemos que sí existe un efecto y sí hay un beneficio. Claro, y si hacemos, ¿me puedes hacer una muestra a mí ahorita? No, pues tendría que bailar así para caer. Mira, fíjate que una vez, más bien te enseño, ¿no? Una vez fui con mi personaje de risoterapia, se llama la doctora Dramasutra. Ay, no me digas que tienes un personaje para sí, la terapia de risoterapia. Sí, entonces me pongo así mi turbante y todo, entonces llegué con un paciente adulto, entonces le dije, ¿sabe qué? Pues mire, yo soy la doctora Dramasutra, pero yo lo que hago es leer las, ¿no? Entonces, sacarlos de las manos.
le hago la lectura de la mano, y entonces llegué con el paciente y le empecé a leer. Total que el paciente me dijo, ¿sabe qué? Todo lo que me dijo es verdad. O sea, yo según estaba leyéndole la mano y el paciente estaba impresionado porque era real todo lo que le había dicho. Ustedes adivinan, que no sé qué. Entonces, todo eso fue provocando muchísima risa, y total que la persona que era su esposa, que estaba ahí junto a él, me decía, oiga, pero dígame, ¿tiene más hijos? Y no tiene otra mujer. Y entonces se convirtió eso, que llegaron las enfermeras y querían que les leyera la mano. O sea, no, fue algo fantástico. Todo un show. Ay, qué bello esto que me cuentas, que además vas a entregar la terapia a los pacientes que están en fases graves o en fases terminales. Qué hermoso gesto. Parte justo de la misma intención de este programa, una benevolente intención amorosa, Claudia. Yo creo que vamos a ver si hacemos otra entrevista, otra sesión de tú y yo para que me muestres a tu personaje. ¿Cómo se llama? Dramasutra. La doctora Dramasutra. La doctora Dramasutra, me encantaría. Y claro, para finalizar el programa, me gustaría saber tú, en tu opinión, desde tu visión, porque se la pregunto a todos los expertos, porque son diferentes visiones, es la misma pregunta pero de diferentes puntos. ¿Para ti qué estamos viviendo más allá de este virus? Pues mira, yo creo que todo esto fue algo que fuimos ocasionando los seres humanos. O sea, teníamos que llegar a este punto. Toda la energía y todas nuestras capacidades se fueron dando para que existiera un cambio. Y yo también, una de las cosas que planteo son estas técnicas de pensamiento narcisista, se llaman tecnologías de pensamiento narcisista, y creo que mucho tiene que ver con el gaslighting. El gaslighting es una tecnología en la que los gobiernos, la situación económica, los que están en las cúpulas de poder económico financiero, producen estos efectos en los que hay epidemias, hay muchísimas cosas que desvían la atención a lo que realmente está sucediendo, pero además nos hacen creer que todo lo que estamos viviendo es una invención de nosotros. Es más, hasta nos hacen sentir culpables de que nosotros somos los que estamos generando este virus. O sea, estamos contagiando a nuestra familia, nos están generando muchos sentimientos de culpa. Y de que si sales claro, como debes, eres el culpable de que seas... Exactamente, o sea, que si saliste, que si no te cubriste la boca, que si vas a generar una epidemia. O sea, la cuestión es que todo esto va generando una disociación, se le llama una disonancia cognitiva, en la que tú realmente acabas creyendo que te estás volviendo loco, o que estás equivocado sobre todo lo que piensas. Y en este caos emocional, entonces se producen mayores neurosis o mayores enfermedades, y eres más susceptible para ser manipulado, para ser sometido, para ser sumiso. Claro. Porque acabas creyendo que el gobierno, el sistema de salud son los únicos que pueden salvarte, son los únicos que tienen la verdad, son los únicos, y eso te hace muy vulnerable. Claro, crees que estás en peligro y que el único salvador... Exactamente, y te entregas totalmente, ¿no? O te sometes totalmente, ¿no? Y el sistema inmunológico así está obviamente... claro. Suprimido. Sí, se deprime tu sistema inmunológico y entonces eres, pues sí, susceptible a enfermarte. Obviamente, si tú me puedes decir que si existe o no un bicho, ¿no?, que está contagiando a toda la población, pues es real, sí, es real, o sea, sí existe. Que tenemos que cuidarnos, sí tenemos que cuidarnos, pero toda esta como gama de información genera mucho caos. Por un lado te informan sobre esto, por otro te informan de otra cosa, y eso se le llama gaslighting. Es una columna de humo que no te permite ver con claridad qué es lo que está pasando. Claro. Y por tanto estás en un caos emocional. Y esto lo maneja justamente este grupo de poder que
platicado tú y yo alguna vez, que ¿no? son los que en un momento dado son los que controlan el mundo, o sea, el mundo financiero son los que... Pero hablas de nuevo orden mundial, ¿no? Exactamente. Okay. Hablamos de pocas familias, que son las que contienen el sistema financiero, hablamos de pocos líderes políticos, que son de los países más importantes o representativos, que son los que están peleando entre sí para generar un nuevo orden, ¿no? Y eso, pues en medio de nosotros, estamos ahí como los hijos de los padres divorciados, ¿no? De un lado para otro, y Viendo sí, los sí, pegadazos, pero... enajenados porque pues, estamos recibiendo todo, ¿no? Claro, pero justamente también tú y yo hablábamos que esto es una gran oportunidad también, ¿no? Sí. Y es una plataforma de crecimiento. Perfecto. Para abrir nuestros ojitos de otra manera, tener información y formar nuestro propio criterio, ¿o no, Clau? Sí, claro. Sobre todo, entre más escuches las noticias, pero sin la enajenación, sin el fanatismo, sin nada, sino que vayas generando un criterio, sobre todo con intuición, eso puede ayudar mucho a que te sientas preparada para cualquier cosa que venga. Muy bien. Oye, Clau, pues te agradezco profundamente, de verdad. A ti, Bianca. Te agradezco mucho que me hayas invitado. No me cansaré de agradecerte esta benevolente intención amorosa, benevolent infinite action, que has dado hoy a todos los espectadores que vayan a ver este programa, a mí. Gracias. Tiempo. Gracias por aportarnos un poquito de tu trayectoria y de tu experiencia, Clau. Muchas gracias. Gracias a ti, Bianca. Un besote. Bye. Bye.